Queridos amigos, jóvenes, un placer estar con ustedes esta tarde. Creo que esta es una ocasión que valoramos en gran medida por la gentil invitación de vuestra casa de estudios, la universidad. Y creo que ustedes que están embarcados en este importante cometido de lograr una profesión tan, tan importante como es la ciencia y las comunicaciones, la oportunidad de poder acercarse a través de su oficio, su experiencia, especialmente en un país como el nuestro, donde justamente uno de los presupuestos que ha ido perdiéndose en los últimos años es el presupuesto de la credibilidad, que es una de las grandes ausencias en la percepción y la comprensión de a quienes nos dirigimos. Ustedes que tendrán a su cargo una tarea monumental de poder compartir la verdad de las cosas, narrar la verdad de las cosas, describir lo que acontece en el día a día en nuestro país. Por eso que cuando acepté esta invitación me sentí entusiasmado, porque si bien es cierto, yo no soy un periodista de profesión, yo soy un comunicador. Hice 3 años radio en mi ciudad en Tacna, 2 años de televisión. Hicimos acá 1 año en Radio San Borja, con un programita en la noche que se llama Lima de Noche, con un magazine, pero siempre cerca un poco las comunicaciones. Pero justamente era un poco la experiencia ganada. Pero no queremos en esta tarde, sé que a algunos a esta hora es muy difícil resistir, estar despiertos. Si algunos tienen ganas de dormir, pueden hacerlo, solamente pasan la voz para hablar más bajito para no despertarlos, y cosa que nos vamos comunicando muy bien. ¿Ok, amigos? Jóvenes, la experiencia de hoy tiene que ver con esta conferencia, que está asociada al desarrollo personal, a los componentes que hoy tiene la administración pública y que se han vuelto los desafíos más intensos, más complejos. Todos hemos podido ver en los últimos meses, quizás años, este desplome que ha sido indetenible de la autoridad moral en nuestro país. Empezando por los principales referentes, que son los que personifican a la nación, exmandatarios y mandatarios aún vigentes. Y somos un país, como lo dijo el sumo pontífice cuando vino al Perú, que coleccionamos presidentes que cada uno que va saliendo tiene procesos penales abiertos, y esto es un desprestigio que es creciente para nuestro país. Pero cuando hablamos del tema de la corrupción, que es, yo he asistido a algunas conferencias, tanto para escucharlas como para darlas, y veo que se enfoca la corrupción siempre como un resultado del aprovechamiento indebido, del permanente fraccionamiento del marco normativo, de todos estos mecanismos de la viveza y la habilidad de quienes ceden a las persuasiones de la corrupción para quedarse con aquellos recursos que pertenecen a todos los peruanos, que son los recursos del Estado. Hoy yo quisiera darle una orientación un poco más asociada a su carrera, algo que yo aprendí mucho en la maestría en el CAEN, en el Centro de Altos Estudios Militares Nacionales, sobre el tema de la prospectiva, estos escenarios que vamos construyendo en el futuro, y cómo estos escenarios inexorablemente se dan a partir del punto de inicio donde impulsamos nuestra conducta y hacia dónde llegamos. Hoy yo quisiera tocar esta parte, pero empezar con algunas reflexiones, la que sigue por favor, como la que nos enseñó Séneca. Séneca dijo: la malicia siempre bebe la mitad de su propio veneno. Hemos aprendido que no hay un crimen perfecto. La inconducta de los funcionarios o servidores públicos siempre piensan que el aprovechamiento indebido puede resultar una manera de poder apropiarse y escapar al radar que detectan estas irregularidades y finalmente son procesados. En la gestión en la que yo estoy, que es en la gerencia de parques, que son los servicios de parques de todo Lima Metropolitana, y en la presidencia del directorio del Parque de las Leyendas, hemos tenido que trabajar muy fuerte en este tema. Ha sido muy difícil, les confieso, tener la capacidad y perseverancia para darnos cuenta que ha habido personas entre las que han sido relevadas por actos de corrupción, y hemos tenido que aperturar el proceso. Y tenemos cerca de 27 denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción, contra gente que conocemos y contra gente que no tuvimos la oportunidad de conocer, pero todos ellos están coprocesados en alguno de estos hechos delictuosos o de corrupción o de apropiación ilícita. Entonces, esto es un poco lo que quería decirles. La que sigue, por favor, porque son algunas de los primeros principios de esta presentación. El abuso del poder público en beneficio privado. Creo que esta es una de las cosas que es central. ¿Cómo se han sentido ustedes cuando han visto servidores públicos, funcionarios públicos, mandatarios o gobernantes que terminan siendo denunciados por haber estado coludidos con actos de corrupción? ¿Alguien quiere lanzar alguna apreciación, por favor? ¿Sí? ¿Todavía? Sí, por favor.
sentí decepcionada por un caso porque la primera vez cuando voté fue por Ollanta, así que fue justamente corrupto y me sentí por eso decepcionada, porque fue la primera vez que voté y la primera vez que me defraudó una persona del gobierno. Ok, gracias por compartir tu punto de vista. Esa decepción se traduce obviamente en el rechazo al suponer que todos los que vienen después de este caso específico se asemejan o se parecen o finalmente son lo mismo, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra apreciación que percibió respecto a lo que pasó? Respecto a esta situación que vive nuestro país, que han sido los últimos casos que hemos mencionado. Si no, seguimos adelante para poder explicar el otro concepto. El riesgo de corrupción es la posibilidad de que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público en el beneficio de lo privado. La línea que nos separa entre lo que es el uso de lo público en beneficio de un uso privado es algo que muy frecuentemente se da. Porque se confunden que los recursos patrimonializados por algún gestor, algún gerente, algún funcionario, hace suponer para él de que esta clase de recursos pueden ser esa libre disponibilidad para poder simplemente utilizarlos en un beneficio que la ley no lo franquea, la ley no le sostiene en esta clase de infracciones personales. Pero a veces, cuando hablamos un poco de la corrupción, siempre se va directamente en nuestra mente a los hechos de la apropiación de los recursos del Estado. Pero también es un acto de corrupción cuando trabajamos en el Estado o en el sector privado y no llegamos a la hora del trabajo, o estamos en el trabajo y le robamos el tiempo a esa gestión por dedicarnos a algunos temas personales. Cuando de pronto estamos con nuestro propio dispositivo y entramos al Facebook en un horario de trabajo y esos minutos que nosotros nos distraemos, podemos verlos mentalmente inofensivos, pero ya estamos produciendo una sustracción sistemática del tiempo por el cual se contrapresta nuestra relación laboral. Y pueden haber otro tipo de elementos. ¿Por qué los toco estos aspectos que pueden ser muy, quizás invisibles para nuestro radar moral? Porque son las cosas pequeñas los que producen las grandes. Ninguna persona llega a ser un corrupto si es que antes no fracturó deberes y derechos que fueron los más elementales en su relación laboral. Entonces, cuando tengamos que evaluar lo que es la amplitud del concepto de la corrupción, hay esa corrupción que tiene un génesis de cuándo comienza, cuándo se va robusteciéndose en el tiempo, para finalmente convertirse en un monstruo que termina devorando al mismo infractor. ¿Ok? La que sigue, por favor. Yo quisiera contarles una pequeña experiencia que quizás puede ser para esta hora de la tarde, algunas narraciones pueden mantenernos un poco más atentos a la conferencia de hoy. Cuenta que en la historia de la Segunda Guerra Mundial hubo una isla de Guadalcanal donde llegaron importantes miembros del pelotón del ejército aliado que luchaba contra Alemania. Llegaron hasta este lugar y cuando ellos llegaron al lugar en Guadalcanal, producto del enfrentamiento que tuvieron con el enemigo, perdieron gran parte de su logística, gran parte de sus alimentos. Entonces, ya estando en la isla, obviamente comenzaron los soldados a sentir que el hambre arreciaba. Pero no había alimentos y lo único que detectaron entre los árboles que se andaban de un árbol a otro eran las ardillas. Dijeron, no nos queda otra, tendremos que comer ardillas. Pero intentar capturar las ardillas era muy difícil. Las ardillas se deslizaban o se saltaban de un árbol a otro en las copas de los árboles y no podían capturarlas. Alguien que vio su comportamiento de las ardillas ideó un plan. Dijo, yo tengo un plan para capturar las ardillas. ¿Cuál es? Dijeron. Vamos a tratar de emboscarlas y vamos a hacer en los troncos de los árboles unos orificios. Unos orificios que tengan el tamaño de la circunferencia lo suficiente como para que sus manitas entren. Vamos a dejar dentro del fondo del orificio una nuez que es su favorita, porque estaban entre los frutos que había en el lugar, y esperaremos a que ellas capturen su nuez. Así fue. Quedaron agazapados los soldados y vieron que las ardillas, cuando detectaron que había un orificio en el tronco, fueron rápidamente a tratar de capturar la nuez, y acá había una estrategia propia de su captura. Y fíjense, metían su manito al orificio y tomaban la nuez. Al empuñarse la mano de cada una de esas ardillas e intentar sacar la nuez, ya no podían sacarla. Cuando descubrieron que los soldados se avecinaban caminando hacia ellas comenzaban a porfiar de la manera más obstinada. Sabían que sus manitas estaban lastimando, pero no soltaban la nuez. Sabían que inexorablemente iban a ser capturadas y a morir, pero no soltaban la nuez.
y literalmente viendo que el enemigo se acercaba para su sobrevivencia, finalmente terminaron capturadas y obviamente sirvieron de comestible para todos los soldados. ¿Cuántas veces en el quehacer de la gestión pública o privada somos como estas ardillas? Vemos que tenemos una nuez que está ahí y no queremos soltar tal vez un hábito inadecuado, incorrecto, que puede convertirse en la semilla que vaya sembrando en conductas que en el futuro, cuando querramos soltarlas, va a ser imposible, porque obviamente son autodestructivas. Creo que esto nos puede ir introduciendo a la que sigue, por favor, para explicar precisamente estos principales elementos que forman parte de una gestión personal, de un desarrollo personal. Cuando llegamos al concepto del tiempo, creo que esto es una de las cosas que ocurre muchas veces en la mentalidad del quehacer de la gestión pública para poder llegar a un nivel de corrupción. Muchos dicen, llegué hasta esta instancia y dicen, acá tengo solo un presupuesto de tiempo, no voy a durar más, tengo que aprovecharlo al máximo. Y de pronto comienzan simplemente a utilizar el tiempo en relación a construir una red de soporte para que sus objetivos dolosos, delictuosos, se materialicen en cuanto a los actos de corrupción. Y lo que esconden es el tema de la brújula, que es precisamente la brújula moral que marca tu norte, desde dónde estás partiendo, hacia dónde estás dirigiendo. Y el tiempo solamente es el recorrido cronológico de lo que va aconteciendo y no de lo que deberían ser los principios y valores que regulen tu conducta. Por eso dice, la brecha entre lo que haces y lo que debes hacer pasa por estos dos elementos. El reloj no dice el tiempo, pero sin embargo la brújula nos dice hacia dónde estás yendo. ¿Cuántas veces permitimos que esa brújula opere en el direccionamiento de nuestra conducta? La que sigue, por favor. Y eso del tiempo, la que sigue, nos permite explicar cómo el tiempo se va extinguiendo. Acá podemos encontrar una aplicación adicional. Jóvenes, amigos, el tiempo que ustedes tienen estudiando, sobre el cual descansa el sacrificio de sus padres en muchos casos, buscando que culminen esta carrera exitosa de ser periodistas, indudablemente vienen precedidas de todo lo que la gente buena hace por ustedes. Y el tiempo inexorablemente se va a extinguir. El tiempo es el único presupuesto en la vida que no regresa cuando ya lo hemos perdido. El tiempo para estudiar, el tiempo para prepararse, el tiempo para ser competitivos. El mercado laboral es ahora muy duro. El mercado laboral es muy disputado, es muy competitivo. Y ya no va a haber lugar para quienes simplemente puedan conformarse con adquirir aquellos elementos que sean muy básicos y no les permita crecer en esta esfera que es su vida académica, universitaria, y llegar a ese mercado laboral para poder esperar que haya un lugar para ustedes. Les digo con la franqueza, este es un tiempo en que tenemos que prepararnos para entender algo. Quisiera desglosar acá otra aplicación. Dicen que hoy te contratan por tu inteligencia, pero te despiden por tu personalidad. Otro componente de la inteligencia emocional de las personas. ¿Cómo está nuestra estructura emocional de lo que queremos lograr para llegar a ese mercado laboral y sobrevivir en él? Es bien duro cuando no tenemos recursos, cuando nuestras carencias crecen y sentimos un sentido de nulidad y nos preguntamos, ¿cómo hago para poder ser mucho más autosuficiente en la vida en la que estoy embarcado? Entonces, esto es un poco reflexivo, pero nos ayuda a poder comprender lo que sigue, por favor. Cómo el tiempo va pasando. Vamos a ver esto acá. Este es el mejor símbolo del tiempo. Una pregunta, perdóname. ¿Cuál es tu nombre? Julio. Julio, no quiero que por favor lo consideres como un pronóstico fatídico, ¿no? Pero dime una cosa, Julio. El día que te mueras, ¿de qué color te gustaría que sea tu cajón? Ni lo había pensado. A ver. ¿Marrón? No lo sé. Negro tal vez. Negro. ¿Algún color en dorado. Chicos, ustedes saben que nuestra vida inexorablemente va a tener un final. Hemos visto a seres queridos que han partido antes que nosotros. ¿Por qué tendríamos que pensar que somos la excepción a las reglas de la naturaleza? Algunos mueren más antes, otros mueren después. Vamos a entrar ahora al tema que, por supuesto, hay algunos que mueren y terminan con algunas reflexiones. Vamos a ver cómo sigue, a ver. Algunos tienen algunas interesantes lápidas, ¿no? Luciano, aquí te espero. ¿Cuál queréis? A ver, por favor, piensen, ¿cuál sería su lápida favorita? Que les gustaría. Por ejemplo, Julia Pancracia, aquí yace mi mujer, fría como siempre. Dice, a mi querida suegra Anastasia Dolores de Canilla, de su yerno Filicio Vidal, descanso en paz, dice ella, ¿eh? Ok. Gustavo, ¿cierto? Recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo que no dio nada. Aquí yace un hombre que hizo bien e hizo mal. El mal lo hizo muy bien y el bien lo hizo muy mal. Él descansa en paz y nosotros también. La que sigue, por favor. Hay otra que esta es mi favorita. Dice,
Aquí descansa mi querida esposa, Brujilda Jalamonte. Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando, ¿no? Y así, hay varias lápidas ahí que pueden ustedes encontrar, pero esto que estoy presentando ante ustedes con este símbolo del ataúd, es porque inexorablemente, chicos, nuestra vida va a ir quemando etapas, van a irse agotando etapas, y no subestimen el tiempo. No subestimen el tiempo. El tiempo transcurre más rápido de lo que ustedes imaginan. El tiempo es ahora. Ahora pueden construir todo lo que necesitan para alcanzar el éxito en sus vidas. Salir de sus zonas de confort, comenzar a aplicar sacrificios personales mucho más exigentes, aprender a autogobernarse de la mejor manera, empezar sus estudios con el rigor de sentirse que nunca será suficiente, no sean conformistas con lo que estudian, su capacidad investigativa. ¿Cuánto del periodismo mediocre tenemos hoy en día en nuestro país? Producto de trabajos y desempeños verdaderamente por debajo del rango de lo que se podía esperar. Ha caído el periodismo de investigación. ¿Se dan cuenta? Ya no hay ese periodismo sesudo, agudo, investigativo, comprometido, responsable. Hoy es altamente especulativo, es condicionante. Y simplemente terminamos por creer que las noticias fabricadas se convierten en medias verdades, porque al final, pues así forma parte de la idiosincrasia de nuestro país. ¿Cuánta mayor importancia le damos a aquellos segmentos de la farándula en nuestro país a partir de la pérdida de esa objetividad? Entonces, yo creo que eso nos puede ayudar la que sigue para ir ya llegando. Fíjense esto, hablando del tiempo. Les hago una pregunta. Esta es una persona que nació en 1967 y murió en el 2015. ¿Dónde está su vida? Es correcto. Esa es una buena reflexión. Si ya no está en esos tres elementos, ¿dónde crees tú que se resume la vida de esta persona? Es importante lo que acaba de decir. Dale clic, por favor. Es precisamente el guión, es lo que explica. Fíjense, tan chiquita es la vida que el guión resume toda nuestra existencia. Solamente esto es el año en que nació, este es el año en que murió, esta es la vida de un ser humano. Acá está. Cuando vayan al cementerio ahora se van a poder fijar mejor en este renglón y se van a dar cuenta que ahí está la vida del ser humano que yace en ese féretro o en ese sepulcro. ¿Ok? La que sigue. Vamos avanzando. Explicando. Entonces, acá viene lo que quería aterrizar. Ya hemos hablado un poco de la importancia de estos conceptos que estamos viendo, de la brújula y el reloj. Fíjense a lo que ha pasado un poco en esta sociedad. Les quiero contar este antecedente antes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos escritores en el mundo escribían libros que hablaban sobre la ética del carácter de las personas. Esto era lo que ellas representan en su integridad, su honestidad, sus valores, sus principios. Y todos escribían sobre esta temática a lo largo de muchos escritores, especialmente en Estados Unidos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cambió el enfoque. Se agotaron el análisis sobre la ética y el carácter. Y empezaron a hablar más sobre la ética de la personalidad. Es decir, la apariencia, el estuche, lo que representan. Algunos de ustedes han escuchado esa frase que dice que detrás de cada buen hombre siempre hay una buena mujer, ¿no es cierto? Esa frase ha cambiado. Ahora decimos, detrás de cada buen hombre siempre hay una suegra sorprendida, ¿no? Porque es raro encontrar buenos hombres hoy en día, lo que muchos piensan. Se supone que cuando hablamos del ser, es lo más elemental y sustantivo para nosotros como profesionales, como seres humanos. Pero este tipo de condición de ser ha permutado a lo que hoy te exigen los códigos de la sociedad. La otra, por favor, que te habla más del TENEA. Hoy día, si no tienes un coche, si no tienes una acreditación social solvente, si no demuestras que la ropa que usas tiene la marca que todo el mundo te permita calificarte por la solvencia o la imagen que proyectes, hoy más se enfatiza en la imagen del ser humano. Más lo que representa, el estuche, lo que proyecta. Ya lo sustantivo, la esencia del individuo ha colapsado en esa mirada de la sociedad humana. Ya no se enfocan tanto en lo que es el individuo, sino en lo que tiene. A partir de ahí, la que sigue, por favor, vamos a ir explicando, por ejemplo, Cronos y Kairos, que es sobre este tema. Los griegos fueron muy sabios en este concepto. Explicaron que Cronos era el tiempo cronológico, el que transcurre, y Kairos el tiempo de calidad. La que sigue, por favor. Y todo esto, la que sigue, vamos a tratar de irnos directamente a lo que es esta auditoría personal, que ustedes la conocen muy bien, porque
Hay algo que tiene que haber para que lleguemos a estas conclusiones, amigos. Si no aprendemos a auditarnos respecto a lo que queremos lograr, es probable que nunca lleguemos al destino elegido. ¿La que sigue? Yo quiero terminar con esto, para poder pasarles un video, el video perdón. Sí, vamos a poner de los búfalos, porque esto tiene que ver con el cambio de paradigma que cada uno de ellos debe ir experimentando. Vamos a ver. ¿Apagamos la luz? ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? Pero pueden verlo en imágenes. Hay dos búfalos dialogando, discutiendo sobre lo que hay en el río. Uno de ellos obstinadamente le trata de decir que eso que hay allí es exactamente lo que ustedes descubrieron. Eso es un cocodrilo, un caimán. Y lógicamente el primero que tenía la idea que era un tronco, recién descubre que tenían... Siempre vamos a ver en nuestra relación con otros colegas y amigos que hay un problema del paradigma que tenemos de las cosas, de las que son, de lo que representan, lo que aparentan. Por ejemplo, esta es otra historia que quería contarles, porque esta es una historia verídica que ocurrió en el estado de Nueva York. Era una fábrica que tenía cámaras frigoríficas y una tarde, cerca de las 4:30 de la tarde, un operador entró a reparar una de las cámaras. La fábrica se cerraba a las 5 de la tarde. De pronto un operador de seguridad no se percató que dentro de la cámara había un operador reparándola y cerró la puerta de la cámara. El hombre, por más que gritó, por más que golpeó, por más que procuró pasar la voz, nadie lo escuchó. Él se quedó dentro de la cámara frigorífica, soportando lo que su paradigma le decía, que la muerte era inexorable. Él moriría congelado. Y eso ocurrió. Al día siguiente, cuando abrieron la cámara frigorífica, encontraron al hombre muerto, echado en el piso, y había muerto. ¿Por qué causa se muere cuando uno está en temperaturas muy bajas? Hipotermia. Pues bien, acá viene lo interesante, amigos. Cuando comprobaron la muerte de este señor, llegaron a la conclusión triste de que la cámara estaba desconectada y la temperatura dentro de la cámara era 15 grados sobre cero. En su mente, él creyó que la cámara estaba conectada y que inexorablemente moría congelado. Su mente trabajó eficazmente en producir el desenlace que llevó a que su cuerpo perdiera la temperatura corporal necesaria y muriera literalmente congelado. ¿Cuántos de nuestra mente tenemos los paradigmas que nos están llevando a creer una serie de postulados, de creencias, de tradiciones, y no estamos haciendo esa modificación para cambiar en los estilos de vida que tenemos o en los patrones de conducta que hemos elegido? En el trabajo investigativo, en el trabajo periodístico al que ustedes se van a abocar, ¿cuántos parten de la premisa errada? Porque todo el mundo lo hace. Y ahí no hay una lectura que puede darle un enfoque distinto. A la que sigue, por favor. Por eso, la que sigue. Vamos a tratar de explicar esto. Esto es un poco lo que quería señalar a partir de estos 5 desafíos que ustedes van a enfrentar y que también yo los enfrento en la gestión en la que pertenezco. Hay 5 dimensiones que ustedes tienen que luchar, chicos, jóvenes, amigos, respecto a esa gestión preventiva que tiene que ver con lo público y lo privado. El desafío número 1 es prepararse para lo desconocido. Eso es una de las variables constantes en lo que hacemos. Lo desconocido, lo incierto, que básicamente es cómo crear oportunidades en la incertidumbre, cómo aprender que los escenarios adversos pueden sernos útiles para crear nuevas propuestas que no nos permitan alejarnos del rumbo elegido. Tercero, ser competitivos en la inestabilidad. Todas estas variables. Cuarto, transformar lo cotidiano. Y quinto, entrenarse para los tiempos de cambio. Tiene que ver con lo que está pasando hoy en día. Y voy a explicarles a continuación una historia de cómo estos desafíos no advertidos oportunamente llevaron a un escenario lamentable que lo vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. Para eso, quiero introducirlos en esta historia final de esta presentación con algo que ocurre en la India. En la India, muy cerca hay un lugar, una ciudad de Calcuta, hay una comunidad que tiene un problema. Tienen una alta estadística de muertes por las serpientes pitón. En ese lugar proliferan muchas serpientes pitón, y estas serpientes obviamente tienen en su haber
muchas víctimas inocentes, niños y jóvenes que han caído a manos de estas serpientes. Sigue avanzando, por favor, Norman. Estas serpientes, que como ustedes ven siempre son escalofriantes verlas, terminan siendo, la que sigue, por favor. Quiero explicarles esto porque termina por introducirnos a la historia que vamos a narrar a continuación. Y esta comunidad tiene que elegir dos cosas. O se resignan a esperar que las serpientes puedan nacer y crecer y convertirse en amenaza para todos los que viven en ese lugar, o tienen la opción de organizarse como comunidad y tienen unos palos gruesos y van a buscar a todos los nidos de las serpientes pitón y comienzan a romper los huevos y a matar las crías. Por supuesto que hay una queja mundial de la Sociedad Protectora de Animales, pero ellos dicen o son ellas o somos nosotros. Pero la metáfora que quiero aplicar acá es cómo ellos preventivamente van hacia el origen de la amenaza, le eliminan, y eso te da la tranquilidad que al menos tu gente va a quedar salvaguardada de que esta amenaza no sea tan efectiva para poder eliminar personas, matar personas por causa de esta clase de reptil. Esto es interesante. Cuando tienes avisoras, detectas, la amenaza la has visto, sabes que está allí, sabes que puede ser eficaz en destruir tu integridad física y actúas. Algo que fue diferente de lo que van a ver a continuación. No sé si ustedes han escuchado hablar de Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi era un vendedor ambulante, vendía fruta en su país, ahorita lo vamos a mencionar. En su país, él tenía como labor en el día a día vender esa fruta en una carreta, en una esquina. Un día llegan dos operadores, dos policías municipales, a pedirle lo que siempre le pedían, pero esta vez se adelantaron 2 días, la coima, el dinero para que pudiera justificar su permanencia en ese lugar. Él le dijo, pero si yo no tengo más dinero. La discusión se descontroló y estos operadores municipales lo que hicieron es, le dijeron, lo siento, si no tienes, nos llevamos tu carreta. La confiscaron, la carreta, y se la llevaron. Y mientras llevaban la carreta, atrás iba Mohamed Bouazizi reclamando, ¿por qué lo habían hecho? ¿Por qué ese abuso que se había cometido contra él? Llegaron a la estación municipal, y cuando llegan a la estación municipal, la que sigue por favor, se encuentran con la jefa de estos operadores, Faira Hami. Faira Hami lo que hace es que trata de controlarlo y él estaba completamente indignado, se sentía completamente ofendido, violentado por la autoridad. Entonces lo que ocurre es que la mujer comete un agravio y una afrenta que era imperdonable en la idiosincrasia de este pueblo. Se acerca y le mete una bofetada al hombre. Y lo humilla y él sale entre sollozo y vociferando, indignado del lugar y se va. De pronto, a los minutos, alguien rompe uno de los ventanales del lugar y cuando sale la gente a ver hacia afuera, estaba Mohamed Bouazizi. Y Mohamed Bouazizi sostenía en la mano una botella. Comenzó a denunciar a voz en cuello la injusticia cometida contra él y lo que hizo fue que con la botella comenzó a rociarse de combustible. Y luego se prendió lo bonzo y finalmente delante de todos se comenzó a quemar. Alguien que pasaba por allí, en vez de ayudarlo, sacó su celular y comenzó a grabarlo. Ese video, esa grabación, terminó convertida, a partir de ese momento, la que sigue por favor, a pesar de todas las posibilidades de sobrevivencia de Mohamed Bouazizi, esto ocurrió en Túnez, está acá el presidente de Túnez, preocupado porque la gente, como se viralizó el tema, comenzaron a denunciar y a reclamar cómo era posible que eso hubiera ocurrido. Había una gran indignación que empezó a crecer en Túnez, era indetenible, y comenzó a haber todas estas manifestaciones. Lamentablemente, la que sigue por favor, él falleció y se convirtió en un mártir de la lucha contra la corrupción de aquel país. Y lo que ocurrió fue que este tipo de episodio, la que sigue por favor, despertó, ahí detente Norman, en una de las movilizaciones sociales más grandes que ha podido existir en este país. El presidente de Túnez tenía 32 años en el poder, pero fue tan voluminosa, fue tan indetenible las marchas en las diferentes calles de Túnez que terminaron por tumbarse ese gobierno. Pero al final no se detuvo este hartazgo contra la corrupción, contra el abuso, contra la injusticia, y este mismo episodio de Mohamed Bouazizi termina convirtiéndose, la que sigue por favor, en la primavera árabe, que termina por tumbarse todos estos presidentes.
cayeron los de Túnez, Egipto, Libia, Siria, Marruecos, Argelia, Yemen, todos ellos producto de este tipo de desborde popular, donde la gente no pudo aceptar que hubiera esta clase de abuso contra una persona, un modesto, invisible y completamente alejado personaje, Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de fruta, que se convirtió. ¿Qué es lo que hizo que esta crisis reventara? La reunión entre el detonante y el explosivo. Se juntaron e hicieron la explosión de toda esta primavera árabe que terminó derrocando presidentes en toda esta región. ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Cuántas veces observen ustedes a través de los diferentes acontecimientos de nuestro país, si ese acontecimiento no controlado, no neutralizado, no atacado oportunamente, autoridades que de pronto se niegan? Fíjense un episodio interesante y podemos hablar de ello. La negación de la paternidad de Sarai por parte del presidente Toledo. Se resistió hasta el último, al final llevar un escenario patético y lamentable que tuvo que admitir porque ya la prueba de ADN iba a terminar por acreditar que sí era su hija. ¿Cuántos otros episodios podemos advertir? Los problemas de Ollantumala, cuando no advirtió que pelearse con algunos de los congresistas de su propia bancada terminaría hoy día en la completa orfandad política y se completara la historia que ustedes ya conocen. O el caso mismo de PPK, cuando de pronto pensaban que todos ya festejaban que iba a salir airoso de este tipo de nueva interpelación y termina convirtiéndose en mecenas. Todos ellos forman parte de esta perspectiva, este aprendizaje de los episodios críticos. Entonces yo creo que esto es importante, la que sigue por favor, para terminar, que entonces ¿qué debemos hacer? Ahí tenemos esta, yo creo que esta es la matriz que a mí en mi vida me ha ayudado como gestor, como colaborador, como empleado, como gerente, como lo que ustedes quieran. Es todo este conjunto de acciones estratégicas. Esto forma parte de su auditoría personal, queridos amigos. ¿Qué debo crear? En lo que estoy, en lo que yo forje, en lo que mi emprendimiento, sea académico, sea laboral, sea profesional, sea social, sea deportivo, ¿qué tengo que crear? ¿Qué debo asegurarme de todo este balance, este inventario de activos de mi vida personal? ¿Qué debo aumentar? Finalmente, debemos empezar a reducir, claro, porque la grasa tiene que reducirse, tiene que llegarse el músculo. Y cuarto, ¿qué debo eliminar? Este es un circuito sinérgico que siempre tiene que darse. Sistémicamente tiene que operar así en nuestra vida, para que podamos tener claro las cosas que podemos lograr, darle una dimensión distinta y mejor. La que sigue, por favor. A partir de ahí, por ejemplo, esta era una industria, aguanta un momento, Normita, esta era una industria quebrada. Nadie quería participar de este tipo de oferta de servicios. Hoy se convirtió a partir del cambio de ese paradigma, utilizando esa misma matriz de lo que vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. Este es el caso del círculo, pero no tenemos tampoco audio. Ok. Esto es un poco lo que grafica la industria circense, una industria quebrada, que no funcionaba para nada, que ya de pronto se convirtió en una actividad improductiva, las carpas comenzaron a desaparecer del mercado mundial y aparece Circo du Soleil con esta oferta distinta, reinventada, con una reingeniería magnífica. Ok, fíjense en algo. Su creador, para convertir esta industria que ha facturado el año pasado cerca de 450 millones de dólares, lo único que hizo fue aplicar la matriz que vimos hace unos minutos. ¿Qué debo crear? ¿Qué debo aumentar? ¿Qué debo reducir? ¿Qué debo eliminar? Esta metodología opera también en su mundo académico. Opera en lo que ustedes hacen.
hoy tenemos como deber personal autoexigirnos más para poder llegar a nuestros objetivos. Y eso nos permite, para poder explicar esto, con esto termino, chicos, yo agradeciéndoles mucho la deferencia de habernos acompañado en esta conversación, con este ejemplo que creo que es el ejemplo más claro de lo que podemos hacer para convertirnos en esa clase de profesionales competitivos en ese mercado laboral al que estamos llegando, pero preparados con este cambio de paradigmas como el que hemos conversado hoy día. Esto que ustedes ven acá es la imagen conocida de un pez koi, es un pez carpa, prolifera en los océanos muy cerca de Japón. Es un pez muy chiquitito, que mide entre 3 a 4 o 5 centímetros, máximo 7. Es un pez que ustedes lo pueden tranquilamente capturar y pueden hacer que este pez llegue a las siguientes dimensiones. Si yo lo capturo, adelante por favor, y lo pongo en una pecera, puede llegar a crecer hasta 27, 28, 30 o 35 centímetros. Si es que la pecera tiene la amplitud para que puedan crecer y puedan convertirse el mismo pez, alcanzar ese tamaño. Pero ese mismo pez que nace con los 5 o 7 centímetros, la que sigue, en un lago puede convertirse en un pez de 1 metro, 1 metro 10, 1 metro 25. El mismo pez koi, o el pez carpa, como le llaman algunos. Queridos amigos, esta es mi reflexión final. Depende que ustedes elijan en qué pecera quieren desarrollarse. Si quieren una pecera miniaturizada, pueden quedarse en sus 7 centímetros. Si quieren buscar una pecera intermedia, pueden crecer a los 25 o 30 centímetros. Si ustedes quieren navegar en los océanos libres, que permitan romper las fronteras, romper sus paradigmas, pueden crecer en el tamaño que ustedes mismos con su potencial pueden llegar a lograr. Yo quiero felicitarlos por lo que están haciendo, motivarlos a que continúen, a que no bajen sus estándares de calidad, de eficiencia personal. Los necesitamos. Hoy nuestro país los necesita. Necesita profesionales comprometidos primero con ustedes mismos, de que son capaces de marcar la diferencia a donde lleguen, a partir de que sean receptores y gestores de calidad en el ámbito periodístico. Es algo que extrañamos, de verdad. Yo cuando conducía mi programa en Radio San Borja, allí conducía su programa muy temprano también César Hildebrand. Y un día tuvimos 2 o 3 pláticas con él, pero me quedo con una frase que una vez él me decía, ¿no? Y le digo, mucha gente trata de imitarte, César. Mucha gente trata de imitarte. Y él me dio una frase que nunca lo he olvidado. Él dijo, bienaventurados mis imitadores, porque de ellos serán mis defectos. Esos productos originales que nacen en esta esfera que es el mundo de la prensa, o sea, tiene que tener este importante, tiene que tener este importante aporte de la originalidad de lo que ustedes son. O sea, ustedes, creo que ya nos tenemos todos, ¿no? Esto tiene que ver con ustedes y sus capacidades de lograr su propia marca, su propio sello. O sea, lo que ustedes pueden transformar y convertir en su propio legado de lo que ustedes quieran lograr. Muchísimas gracias, jóvenes.